¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, bien, listos y preparados para la clase del día de hoy. Pilar Nari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Anita Belén, María Pía, ahí está Marjorie y Maricielo. Ah, soy muchas Maris por acá. Lacey, Esmeralda, Guadalupe. ¿Qué tal, María Pía? ¿Cómo estás? Mía y Amilé, Jofre Jairo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la clase. Como verán, el día de hoy, el tema que tenemos es filosofía del siglo XX, Laurita. ¿Qué tal, Sebastián? Ah, ok, ok. Saludos para el Gran Torrico, Sebastián. Bueno, como verán, el día de hoy tenemos filosofía del siglo XX. Y aprovechando mi recreo, he estado avanzando con la pizarra, porque ustedes saben que el tema del siglo XX es bastante extenso. Hay tres corrientes fuertes que son la filosofía analítica, el existencialismo y también la posmodernidad. Entonces hemos estado aprovechando el tiempo de descanso en hacer la pizarra, aunque luego no nos aprecien, aunque luego no nos traigan ni un chocolatito, ni un cafecito, nos dejen por ahí. Hemos estado avanzando en nuestro tiempo libre para que ustedes puedan llegar a completar la clase, Guadalupe. Bien, entonces, el día de hoy, como ya les acabo de nombrar, tenemos tres corrientes fundamentales, ¿ya? Eso dicen, eso dicen. Y vamos a comenzar pues por filosofía analítica, como ya lo tienen en la pizarra, ¿ya? Así que saquen cuaderno todo, mientras vamos terminando de alistar lo necesario, ¿ya? Voy a ponerme micro, ahí está, pausa técnica, luego se ven cosas que no deben ver. Bien, ahí está. Bien, Guadalupe. Adiós. Bueno, se fue, me dejó solo con ustedes. Estamos solos, chicos, chicos bonitos, ahí está. Suave, profe, me dice Sebastián. ¿Por qué, Sebas? Si se ríe. Bien, entonces, ahora sí, ya tenemos que hablar de filosofía del siglo XX, gente, y tengo miedo de no terminar. Por eso es que he comprado mi cafecito. O sea, de terminar se puede terminar. Yo lo puedo terminar en media hora. La cosa es que tú me entiendas y la cosa es que sepas los conceptos necesarios para afrontar un examen de admisión. Eso es lo que importa, bebé, que realmente se comprenda y por eso para eso, de verdad, gente, de verdad, encarecidamente, se requiere su participación. Si tienen alguna duda, preguntita, como estamos en virtual, tenemos la ventaja de que las dudas quedan puestas en el chat. Entonces yo automáticamente veo una duda, si no es el momento de responderla, lo comento luego, si es justamente en el momento, termino de decir mi frase y ¡pum! Engarzamos con la pregunta y vamos desarrollando de esa manera la clase. Así que chicos, ustedes saben ya que Wittgenstein viene, estos temas de siglo XX, ¿no? Temas actuales son pues caseritos del examen de admisión. Y dicho entonces ya que se han alistado, por ahí alguien dijo, me voy a cocinar. Bueno, mientras cocinas, andas viendo la clase, arrancamos de una vez Anita Belén. Y bien chicos, ahora sí, buenos días, bienvenidos a la clase de filosofía. El día de hoy tenemos siglo XX en el menú. Y comenzamos con analítica. Bien, la filosofía analítica, chicos, es en realidad una corriente que va a surgir como una respuesta, como una contestación, como una afrenta, como que le pone el pare, le pone el parche a la filosofía que previamente había desarrollado Hegel. O sea, si quieres decirle, la filosofía analítica es una reacción contra el idealismo hegeliano. La filosofía analítica es una reacción contra el idealismo hegeliano. ¿Por qué lo digo? Pasa que Hegel, ustedes recordarán, se metió en la cabeza que todo tenía que ser explicado de manera metafísica. Recuerda, en Hegel teníamos un marcado metafisismo. O sea que todo respondía a esa esencia trascendente que era la razón universal. Toda la realidad era racional y parecía que todo fuese simplemente producto de la razón suprema o idea absoluta. Los analíticos, un poquito hartos de esa perspectiva, de esa corriente, de esa postura, van a terminar postulando que en realidad para poder conocer, no debemos de centrarnos solamente en aquello que podamos deducir racionalmente,
sino también en aquello que proviene de nuestros sentidos. Entonces los analíticos van a tener esa marcada influencia de confiar en los sentidos para validar el conocimiento. Por eso es que ponemos aquí como una de las primeras características que los analíticos tienen una influencia del empirismo. Influencia del empirismo. Esto de acá es extremadamente importante. Pero una cosa es la influencia y otra cosa es la repetición. Una cosa es que se inspiren y otra cosa es que no digan nada nuevo. Ahora, lo que van a traer de nuevo los filósofos analíticos, a diferencia pues del empirismo clásico, es que para ellos la filosofía no es una forma de producir conocimiento, ¿ya? Y esto es importante porque también se presenta como una reacción al idealismo hegeliano. Recuerda, en Hegel, tu amigo Hegel, esta gente, no se olviden lunes en la mañana. No se olviden de empezar bien su semana maldiciendo a Hegel, ritual de cada lunes, maldito seas Hegel. Decía que la filosofía tiene que, ni siquiera darnos, tiene que ser la verdad absoluta, tiene que ser la encarnación de la verdad suprema, la verdad absoluta. Entonces, los analíticos le dan la vuelta a esto, porque ellos dicen que la filosofía no tiene por qué darnos, ni mucho menos ser la verdad. No, ya que eso lo ha intentado y no lo ha logrado. Entonces, ahora la filosofía va a adquirir otro papel. Como ya la fregó, como ya demostró su incapacidad, dirían los analíticos de la filosofía, para generar conocimiento absoluto como lo había pretendido el enfermito de Hegel, pues ahora lo que vamos a darle a la filosofía es otro rol, otro papel. El papel es ser una actividad aclaratoria o esclarecedora del lenguaje. Entonces, a partir de la filosofía analítica, la filosofía se va a entender como una herramienta que me permita construir un lenguaje que sea mucho más exacto, que sea preciso, matemáticamente preciso. Entonces, por eso decimos que la filosofía analítica entiende a la filosofía como una actividad esclarecedora o aclaratoria de que del lenguaje. Así la va a entender a la filosofía. O sea, profe, ¿cómo así? Básicamente, como si fuera una herramienta que me permite esclarecer, aclarar los conceptos. ¿Bien? De esa manera funciona, de esa manera trabaja la filosofía para los analíticos. Y te dije, tiene que clarificar el lenguaje, pero hacerlo con exactitud, así, con exactitud matemática. Justamente en el siglo XIX había aparecido Gottlob Frege. Profe, ¿y qué fue de Frege? Él es el famoso padre de la lógica moderna. Por ahí dato que algunos tienen, ¿no? Padre de la lógica moderna. Frege había inventado una notación simbólica para abstraer los enunciados del lenguaje natural y hacer prácticamente matemática del lenguaje. A esa nueva ciencia que crea nuestro amigo Frege, o a esa variación, le vamos a conocer como lógica matemática, que es la simbolización de la lógica aristotélica que ya se había creado pues hace siglos atrás. Gente, esto de lógica matemática ustedes saben, ¿ya? Ustedes saben. Justamente acá aparece, justamente ahí está, me están preguntando por interno, Olivia, justamente aquí aparece esto de poder simbolizar. Si P, por ejemplo, entonces Q,
P por lo tanto Q. Y claro, esta lógica justamente que simboliza las proposiciones aparece con Frege. Frege se lo va a pasar a Bertrand Russell, que crea la notación que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Eso utilizar el entonces, la negación de esta manera, ¿ya? Esto de acá se lo vemos a Russell. Y justamente es con nuestro querido amigo Wittgenstein, que eso de las tablas de verdad se va a popularizar, claro, se va a expandir entre la población. Ahí justamente aparece en su libro esto de las tablas de verdad. Por eso es maldito, dice yo. Claro, justamente yo, el profe, no me gusta esto de la lógica matemática, no me gusta, lo odio. Lógica, proposiciones. Bueno, agradece la Frege, el padre de la lógica moderna, de la lógica matematizada, simbolizada, donde ya encontramos, Sebastián, ya eso del modus ponens, tollendo tollens, ley de Morgan, conmutaciones, ya todo lo que ustedes saben, ¿cierto? ¿Dónde está su tumba? Me dice por acá para ir a bailar. En alguna parte de Europa estará su tumba, ¿no? En alguna parte del Reino Unido. Lo bueno es que no viene, dice Gonzalo. Pero exacto, exacto. Ya. No sé, eso pregúntale al profe de aritmética. Porque esto, lo que me interesa, ya, lo que me interesa de esta disertación matemática es que como esto es algo que se está matematizando, es matemática del lenguaje prácticamente, pues justamente me va a servir como herramienta para darle exactitud al lenguaje. Por eso que ponemos aquí uso de la lógica matemática. Uso de la lógica matemática. Si ya lo tienes, llévate esto, pues, ¿no? Frege crea esto, Russell, ¿no? Ya ellos son también filósofos analíticos. Proposiciones en el último. Ah, ok, bueno, entonces si viene, no. Yo la verdad no sé, eso hablen con su profe de aritmética, yo, o de RM, yo no sé, eso no me compete a mí decirle si viene o no viene proposiciones. Pero gracias por contarme eso. Entonces, la cosa es que los analíticos se van a influenciar de esa rama, ¿ya? Se van a influenciar de esa rama. ¿Bien? Entonces, ahí lo que están intentando es darle exactitud al lenguaje. Eso es lo que me interesa, que los analíticos quieren construir un lenguaje que sea exacto y la filosofía va a ser la herramienta que permita purificar el lenguaje para darle exactitud. ¿Mediante qué? Mediante la lógica matemática. Ahora, ellos solamente van a querer hablar de aquello que se pueda verificar mediante la experiencia. Por eso es que decimos que tiene influencia del empirismo. O sea, aparte de que construyen un lenguaje exacto, quieren que su lenguaje solamente hable de cosas que se puedan observar, cosas que se puedan ver. Por eso decimos influencia del empirismo. Y si solamente van a hablar de lo que se mira, de lo que se ve, van a rechazar hablar de cuestiones que no observamos en el mundo físico material. Van a rechazar hablar de cuestiones que trascienden lo material, que trascienden lo físico. ¿Qué palabra pongo acá? Rechazo a la qué. Habla. Rechazo a la qué. Si es que rechazamos lo que no proviene de los sentidos, lo que no se puede comprobar con la experiencia, lo que trasciende, lo que va más allá de lo físico. Rechazo muy bien Joel, muy bien Livia, a lo metafísico. Claro, rechazamos la metafísica, ¿sí o no, Álvaro? Excelente. Entonces, vamos a poner por acá, rechazo a la metanfetamina, no, metafísica. Metafísica. Muy bien. Entonces ya tenemos la explicación del por qué. ¿Ya, chicos? Igual ustedes conversen con su tutora por ahí, quizás he detectado, ¿no? Que algunos chicos dicen, profe, es que no sé, a mí me gusta más directo, solamente copia su dato. Ah, bueno, si es así, yo priorizo la explicación, que se entienda el sentido de por qué ponemos cada cosa, para que se entienda todo y puedas comprenderlo, pero hay gente que prefiere que eso ya tienen que ustedes hablarlo, conversarlo, ¿ya? Capaz prefieren priorizar otro tipo de análisis. Bien, pero si no, pues
Estamos ahí. Ahora, yo Tapia, ¿está bien? Dice, ok, excelente. Gracias, Tapia. Muy bien. Ahora, ¿quién es el representante principal de este movimiento? O sea, ellos son analíticos también, ¿ah? Frege y Russell también son analíticos. Sin embargo, para San Marcos, lo que viene en San Marquitos es Wittgenstein. ¿Ah? Entonces vamos a poner por acá a este pensador. Y siempre aparece en el examen, ¿ah? Así que no podemos ignorarlo. Ludwig Wittgenstein. Y como quizás muchos ya saben, él es famoso porque su pensamiento pasa por dos etapas. Ya, su pensamiento pasa por dos etapas. Una primera etapa, chicos bonitos, en la cual Wittgenstein va a seguir con el proyecto analítico con sus características esenciales y otra en la que sí va a terminar rechazándolo, pues. Ya, entonces vamos a subirle eso a un nivel y voy a ponerle acá la nubecita para nuestro amigo Wittgenstein. El filósofo que se refutó a sí mismo. ¿Por qué, profesor? Porque primero tiene una versión de su teoría y luego tiene otra que no le contradice al 100%, no es que sea A y menos A, no es tanto así, pero sí como que le da una orientación distinta a su proyecto. ¿Ya? No es que regrese a lo contrario, pero sí se va por otra ruta bien diferente. Eso lo vamos a explicar en un rato. Lo que tenemos que aprender primero es su etapa inicial, la primera etapa, que está codificada en una obra, en un libro muy conocido por todos ustedes. ¿Cuál es esa obra, profesor? Esa obra es el famoso Tractatus. Lógico-filosóficos. Lógico-filosóficos. Ya con el tractato no te acuerdas, pues, ¿ah? Ya con el más simple, pero ahí lo tienen. O tratado lógico filosófico. Precursor de la filosofía analítica libia y lógico también. Es que aquí justamente, mira, acá por interno me están preguntando, ¿no? Profe, Frege era analítico lógico. Buena pregunta. O sea, podríamos decir que pertenece a ambos. Un pensador no solamente se va a escribir en una sola corriente. Como que me pregunten, profe, ¿Descartes era filósofo o matemático? Se inventó la geometría analítica y el plano cartesiano de Descartes. Pues obviamente es matemático también, ¿no? Pero también es filósofo porque creó la teoría de las res coinas, la res extensa. Entonces, encajan los dos, claro. Lógico y filósofo analítico. Justamente por eso. Bien, el último, sí, justamente Sebastián, por eso vamos a eh, priorizar también la mayor cantidad posible de información. De ahí que me van a ver llenando dos pizarras probablemente el día de hoy. Entonces, Tractatus lógico filosófico. Es más, vino obra, ¿sí o no? Con Husserl vino obra. Pues también hay que aprender obra. Hay gente que dice, no, obra acaso viene. Acaba de venir obra del filósofo. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado. Gracias por recordarnos eso, Sebastián. Ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Ya? ¿Qué sentido tiene el primer Wittgenstein, la primera etapa? En resumen, él va a decir que el lenguaje debe describir la realidad. Eso es fundamental, ¿ya? Describir la realidad. O sea, hacer referencia a aquello que existe en el mundo físico material. El lenguaje, el lenguaje debe describir, describir la realidad. Entre paréntesis voy a ponerle por acá el mundo, porque así también te puede salir, ¿ya? El lenguaje debe describir la realidad o el mundo, también podrías decirlo. Entonces nosotros, según Wittgenstein, solamente debemos hablar de aquellas cosas que están en el mundo físico material, de los objetos, de los hechos nada más, de la pizarra, del polo.
del cuerpo humano. Cosas que se pueden observar. De cuestiones metafísicas no hablemos. ¿Ya? Mejor lo dejamos a un costado. Ahora, justamente hablando de datos, Sebas, hay maneras de llamar a esta etapa. Y entre más maneras tengamos, mejor. Por ejemplo, Lidia por interno nos dice el lenguaje es pintura de la realidad. Exacto. Esa metáfora de que el lenguaje es pintura de la realidad hace que en San Marcos, cuando venía teoría desarrollada de esto, se diga que hay una teoría pictórica del lenguaje. O sea, el lenguaje es como si nosotros pintáramos un cuadro sobre el mundo. Pero ese cuadro, en vez de tener dibujitos, tiene proposiciones, tiene palabras que describen hechos. Entonces, por eso decimos teoría pictórica del lenguaje. En el lenguaje es una pintura lógica de los hechos. Pintura lógica de qué? De la realidad. Y también a esto mismo se le va a llamar teoría figurativa del significado. ¿Qué significa esto de acá, profesor? El lenguaje figura o representa los hechos. El lenguaje figura, de figurar, o representa los hechos. De cualquiera de estas maneras te puede salir y tú ya estás preparado, ¿ya? O representa los hechos. Bien, muy bien, entonces ahí tenemos teoría figurativa del significado. ¿Qué más, profesor? Ya, ahora sí vamos a identificar cómo es que para Wittgenstein se va a diferenciar aquel lenguaje que tiene sentido del lenguaje que no tiene sentido. Ya, eso es fundamental que nosotros sepamos también ver, sepamos analizar. Ya, vamos a poner por acá entonces lenguaje con sentido o sin sentido. Ya. Es simple. El lenguaje que tiene sentido refiere a un hecho posible, ¿ya? No necesariamente cierto, ¿ah? Sino hecho posible materialmente. Y el lenguaje sin sentido refiere a un hecho imposible materialmente. Vamos a poner con sentido, con sentido y sin sentido. Claro que sí, loquito, con sentido, como tiene que ser. Consentimiento. Bien. Vamos a escribir, ¿ya? Diferenciar lenguaje con sentido del lenguaje sin sentido. El lenguaje que tiene sentido, profe, ¿cómo es? Aquel que refiere o habla, ¿no? Refiere a hechos materialmente o empíricamente contrastables, a hechos comprobables con la experiencia. A hechos comprobables con la experiencia. Materialmente posible, pues. Experiencia. Y acá, pucha, para sumarle más datos, ¿no? Como el compañero me hace recordar, materialmente posibles. Ya. Y el que no tiene sentido, pues al revés, ¿no? Refiere, ¿bien? A hechos no comprobables mediante la experiencia, a lo no comprobable mediante la experiencia, mediante la experiencia. O sea, básicamente a lo materialmente imposible.
Podrías llamarle a esto también metafísica, pues. Metafísica. ¿Ya? Ahora, las personas tienden a confundir sentido con verdad. ¿Ya? No es lo mismo sentido que verdad. Hay una diferencia fundamental que ustedes tienen que identificar. A ver, vamos a ver. Que tampoco, claro, ha venido Gatelo, pero también hay que saber aplicar. Voy a hacer que el siguiente examen venga análisis y, y nos termina fregando. Sobre todo porque el siguiente examen, un poco más de competencia. Pero normal, ¿ya? Que no te asuste la cantidad de postulantes del siguiente examen. Porque recuerda que el siguiente examen postulan los que recién han salido de colegio y creen que con un veranito la van a hacer, ¿sí o no? Claro. Ese es tu yo de hace 2, 3 años, ¿no? ¿Sí fuiste? ¿Sí fuiste? Ahí está. Sí, sí, fui ese. Ahí está. Ya, muy bien, muy bien. Ahí, dice Tapia. Sí, fui esa, profe, no diga eso. Que no te asuste la cantidad de postulantes de marzo, ¿ya? Hay mucho guagua. Tú ya tienes experiencia, mi amor. Cuando salí del colegio 6 meses, pues, ahora ando con mis 7 ciclos, dice Alejandro, ¿no? Claro. ¿Cómo es la vida, no? Nos enseña. Bien, en fin. A ver, no es lo mismo que el lenguaje tenga sentido, mi amor, a que sea verdadero. Escúchame, 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 Alejandro. Mira, si yo digo, ya, si yo digo, en este mismo momento, ¿ah? Como ahorita no tenemos la tecnología para viajar, por ejemplo, a otra galaxia. Yo te digo que en la galaxia de Andrómeda, ¿ah? En alguna estrella cuyo código, no sé, podría ser, pues, no sé, galaxia de Andrómeda, APM, de Pedro Muñante, la estrella APM 6969. Existe un cometa que da vuelta alrededor, así como el 3 y Atlas, existe alrededor de esa estrella un cometa que tiene exactamente una forma muy parecida a la cabeza de quién, a la cabeza de Sideral, de tu presidente Gerí o lo que sea, ¿no? De Pajerí, de lo que sea. De un dinosaurio. Hay un cometa que tiene la forma de un ciclero, o sea, de un dinosaurio. Ya. No tenemos la tecnología para llegar a eso, ¿no? La forma de alguien con 13 semestrales, 9 repasos, 3 intensivos y 2 veranitos, profe. Bien, una pregunta, gente. Esa afirmación de que en la galaxia Andrómeda, estrella APM 6969, hay un cometa con forma de dinosaurio, ¿es una afirmación con sentido o sin sentido? A ver, lee la definición de lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. A ver, lee la definición, mi amor, lee. A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? A ver, a ver. Piensa, piensa. Para que tenga sentido, tiene que ser, no he dicho probable, ¿ah? No he dicho probable. Profe, pero es que, no, yo no te he dicho que sea muy o poco probable. He dicho si es materialmente posible o comprobable con la experiencia. No he preguntado si ya tenemos la tecnología para comprobar que exista o no exista un cometa con forma de dinosaurio. Simplemente, es algo materialmente posible de las miles de millones de rocas que existen en el espacio. ¿Ya? De las miles de millones de rocas que existen en el espacio. ¿Podría ser materialmente posible que una tenga forma de dinosaurio? No te estoy diciendo que sea probable. ¿Es materialmente posible, sí o no? Estoy haciendo referencia a algo que se podría captar con los sentidos. Si estoy hablando de una piedra en el espacio, mi amor, ¿es algo que se puede captar con los sentidos, sí o no? ¿O estoy hablando del alma? ¿O estoy hablando de Dios?
Una piedra dando vueltas en el espacio, sea en el planeta que sea acá en el cinturón de asteroides que está acá nomás por Marte, o sea la nube de Oort, o sea una galaxia lejana, sea donde sea. Hablar de una piedra que está girando alrededor de una estrella, un cometa, ¿está refiriéndose a un hecho comprobable con la experiencia? ¿Está refiriéndose a un hecho materialmente posible, sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Diga, ahora sí respondan, ¿sí o no? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Equivóquense. Sí, claro, muy bien, sí. Excelente. Sí, pues claro. Sí. Entonces sí tiene sentido. Profe, pero no creo. Ah, el no creo es porque es muy difícil. Sí, obviamente, es muy difícil, ¿no? Es muy poco probable, sí. Pero no estoy preguntando si es probable. Estoy preguntando si hablar de eso tiene o no tiene sentido. Nada más. Profe, entonces es diferente, claro. Profe, pero no lo hemos comprobado. Ya, por eso. No hemos preguntado si ya está comprobado o no. Hemos preguntado si es comprobable o no es comprobable mediante la experiencia. Nada más. Entonces, vamos a poner por acá. Ok. Bien. Ahí está, ¿ya? Claro. Decir que alguien tiene 13 semestrales, 9 repasos, 3 intensivos y 2 veranitos, ¿tiene sentido? Sí, profe, porque es comprobable con la experiencia. Es materialmente posible. Claro, es materialmente posible. Yo lo podría comprobar. Voy, veo su registro, su DNI, su edad, me meto al sistema, no veo qué matrículas tiene. Es fácil de comprobar. Es algo que puede pasar en la realidad física. Ahora, profe, ¿qué más? En este momento, decir que el profe Muñante, ¿ya? Tiene cabello corto. Este es más fácil. El profe Muñante tiene cabello corto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es con sentido o sin sentido? A ver, escriban, ¿con o sin? A ver, a ver. Claro. Sí tiene sentido, con sentido. Muy bien, claro, sí tiene, con sentido. Ok, excelente. Pero decir que el profe Muñante tiene polo rojo o negro en este momento, que me encanta el negro, ya, ahí está el detalle. Ya, ahí está el detalle. Ya, escuchen. No nos dejemos llevar por nuestros impulsos. Cuando yo pregunto si algo tiene sentido, estoy refiriéndome a si es materialmente posible. ¿Es materialmente posible que Muñante tenga polo negro puesto? Sí. Profe, pero está con polo amarillo. No te he preguntado si es verdad o no es verdad. Decir que tengo polo negro es mentira ahorita, porque ahorita estoy con polo amarillo. Pero es materialmente posible. Entonces sí tiene sentido hablar de eso. Por ejemplo, claro, es que esto que te hace difícil porque no estoy oculto, me estás viendo. ¿Bien? En este momento, sí, también Valeria, también. También tendría sentido. Mira, es que hay que diferenciar el sentido de la verdad, ¿ya? La verdad es la adecuación con los hechos. ¿Ya? Y vamos a ir separando acá, ¿ya? Mira, la verdad es la adecuación con la realidad. Y el sentido es la referencia a algo posible de existir en la realidad material, por más que sea verdadero o por más que sea falso. Mira, acá lo vamos a poner, ¿ya? Mientras tanto, escucha lo que te voy diciendo. Esto es para todos. Acá justamente siempre tengo que hacer bastante explicación porque la gente suele confundirse. Yo entiendo que así sea porque son conceptos tan exactos, que se nos puede hacer difícil diferenciar. Y como ahora el examen viene de atero, entonces más todavía necesito más conceptos, pero comprendidos. Mira, vamos a poner por acá el lenguaje. Ya, lenguaje. Tengo acá diferentes proposiciones. Proposición uno, proposición 2, proposición 3. Proposición uno. Acá en este momento podría ser cualquier cosa. Proposición uno, a ver, el pasto, ¿bien?, es verde.
Proposición 2. A ver, ¿qué podríamos? Algo que evidentemente sea falso. Podríamos poner por acá, Bonex usa el negro. Bonex no usa el negro, ¿no? Bonex usa el amarillo. Ya, entonces, y esto es azul, no es amarillo con azul oscuro. Entonces, Bonex no usa el negro. Ya, y proposición 3, bien, a ver, el alma de Muñante es pura. Mi corazón es puro, ya. El alma de Muñante es pura. Ok, primero vamos a ver si es que tiene o no tiene sentido. Ya, a ver. Para saber si algo tiene sentido, tengo que saber si es que remite o no remite a la realidad. Afirmar que el pasto es verde es hablar de algo que es comprobable mediante la experiencia. ¿Es comprobable mediante la experiencia? ¿Sí o no? Sí es comprobable mediante la experiencia. Valeria, imagínate que ahorita hay alguien que no está viendo la pantalla. Ahorita, alguien que no está viendo la pantalla. Y te pregunta, Valeria, ¿el profe de tu academia con qué color de polo está? ¿Qué color usa la academia donde tú estudias? Y tú le respondes, por hacerle una broma, tú le respondes negro. Entonces esa persona dice, el profe entonces está con polo negro. Una pregunta, ¿esa afirmación refiere a un hecho que puede comprobarse o negarse con la experiencia? ¿Refiere a algo materialmente posible? ¿Es materialmente posible que el profe use polo negro? ¿Eso puede existir en la realidad material? Sí, sí, puede existir en la realidad material. Entonces, como puede existir en la realidad material, afirmamos que es algo que tiene sentido, aunque no necesariamente sea verdadero. ¿Qué es la verdad? La verdad es la correspondencia con los hechos. Correspondencia ¿con qué? Con los hechos. Decir que el pasto es verde tiene sentido porque se puede comprobar mediante la experiencia. Y también es verdad porque corresponde con los hechos. Es verdad. Coincide con la realidad. Decir que el profe Muñante ahorita mismo tiene polo negro tiene sentido, porque es materialmente posible y es comprobable mediante la experiencia. Pero ¿coincide con la realidad o no coincide con la realidad? Decir que Muñante tiene polo negro, ¿coincide con la realidad o no coincide con la realidad? No coincide. Y como no coincide, entonces su carga de verdad es negativa. O sea, va a ser falso. Y como bien me dice acá la compañera por interno, esto es nociología, pues. Esto es la teoría de la verdad como correspondencia. Claro, esto es falso y esto es verdadero. Entonces, una proposición puede tener sentido porque sí refiere a algo material, pero al mismo tiempo ser falsa porque no coincide con la realidad. Por eso hay que diferenciar sentido de verdad. Ah, ok, Tapia. Ahora sí. ¿Se dan cuenta? Ya, ya. Ahora sí. Claro. Yo puedo decir, Muñante tiene el cabello largo y frondoso. Tiene sentido. Porque está haciendo referencia a algo que es posible en la realidad, pero que no coincide, entonces es falso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, me preguntan por interno, con la purificación del lenguaje? Ya, justamente acá, vamos a ver cómo es esto con la purificación del lenguaje. Porque acá yo elimino todo aquel lenguaje que no tenga sentido. Y ahora sí, hablar sobre el alma de Muñante. Una pregunta, gente. El alma, bien, Valeria, el alma ¿es algo que se observa materialmente? ¿El alma
refiere a un hecho comprobable con la experiencia. Hablar del alma ¿es hablar de algo físico, material, empírico? No. Ah, muy bien. Entonces no tiene sentido. Y como no tiene sentido, no va a ser ni verdadero ni falso. No va a ser ni verdadero ni falso. Profe, ¿por qué? ¿No sería falso? No. Porque para saber si algo es falso, yo tengo que compararlo con los hechos. Pero al hablar del alma, no hay un hecho comparable. Ponte el alma para mirarla, para ver si es pura, impura, blanca o negra. Si yo digo que Dios tiene 7 cabezas, ¿eso es comprobable con la experiencia? No es comprobable con la experiencia. Entonces yo jamás voy a poder decir si eso es verdadero o es falso. Por lo tanto, esto es una pseudo proposición. Pseudo proposición. No es ni verdadera ni falsa. Simplemente no tiene sentido. Y como no tiene sentido, entonces, ¿qué hago con esta proposición, con esta parte del lenguaje? ¡Fua! Miércoles, lo mato, lo anulo, se muere, lo borro, le tiro así, hey, muere, muere. Ya. Eso hacemos con las proposiciones que no refieren a la realidad, con las proposiciones que no tienen sentido. ¿Qué hacemos con ellas? Se eliminan. Esta de acá se elimina por completo. ¿Por qué? Porque es metafísica, pues. Porque este está hablando de algo que no hace referencia a la realidad. Entonces, este análisis, ¿quién me lo permite hacer? La filosofía, pues. Esa es la tarea, esa es la chamba de la filosofía. Y me preguntan por interno, ¿por qué la realidad no es un conjunto de objetos, si es un conjunto de hechos? Allá, Livia. Bueno, mira, ¿a qué sí hay que diferenciar objeto de hecho? Pucha, ya, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Ya, vamos a ir, vamos. Sigamos rápido, ¿ya? El hecho es la relación de objetos. Hay hecho atómico y hecho molecular. Ya, a ver, ¿dónde lo puedo escribir? Vamos a escribirlo por acá, ¿ya? ¿Qué es un hecho? Un hecho se entiende como la relación entre objetos o la relación entre objeto y cualidad. Objeto y objeto. Ya, esto de acá es un hecho. Mira, un favorcito, Olivia, ¿puedes copiar la pregunta para todos? Porque esto sí necesito que sepan a qué estoy respondiendo. Esta regla. Para Wittgenstein esta regla no es un hecho, es solamente un objeto. ¿Por qué? Porque es una entidad individual. El hecho es la relación que surge entre dos objetos. Por ejemplo, afirmar, Muñante está agarrando la regla, Muñante está cogiendo la regla, eso es un hecho, porque hay una relación entre objetos. Y para Wittgenstein, el mundo es el conjunto de relaciones entre objetos, o sea, el conjunto de hechos, ¿ya? Justamente por eso es que el mundo es un conjunto de hechos y no de objetos. Había que hacer esa pequeña diferencia, precisión, ¿no? Conceptual. Ya eso es más exacto, pues, mucho más exacto. Gracias, muchas gracias Livia por la pregunta. Y ahora vamos a seguir con el resultado de esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo he eliminado a todo aquello que no hace referencia a lo que se puede confirmar mediante la experiencia. Todo lo que es sin sentido, automáticamente lo rechazo por ser metafísico. Acá, hablar del alma, hablar de Dios, todo esto es pseudoproposición.
hablar de la razón universal, del mundo de las ideas de Platón, todo eso que es metafísica, automáticamente se elimina. Entonces, ahí el resultado de esta purificación del lenguaje, que implica eliminar la metafísica, poner por acá, automáticamente se da en el isomorfismo, ¿ya? Vamos a definir purificación del lenguaje, eliminar el sinsentido, eliminar la metafísica. Metafísica, ya, si le quieren poner por ahí, ¿no? Estamos purificando el lenguaje, le estamos quitando todo aquello que sea metafísico. Ahora, una vez purificado el lenguaje, nos va a quedar el isomorfismo. Iso significa igual, morfé, forma, isomorfismo. Vamos a tener aquí que para Wittgenstein el lenguaje que ha sido purificado va a referir exclusivamente a los hechos del mundo, o sea, solamente a aquello que se puede comprobar con la experiencia. Va a hablar de cosas materiales nada más, pues. Entonces, cada cosa que se hable va a hacer referencia solamente a un objeto material. Por lo tanto, aquí el lenguaje y el mundo tienen la misma forma. Tienen la misma forma. Pero el isomorfismo es algo que se logra solamente después de la purificación del lenguaje. Si no, si tú no quitas la metafísica, si tú no matas los enunciados sin sentido, si tú no haces este proceso de separación de la paja del trigo, entonces automáticamente vas a tener lenguaje con metafísica. Pues si tú no eliminas la metafísica va a tender a aparecer otra vez. Pero si tú eliminas la metafísica, entonces ahora sí, cada cosa que digas va a hablar solamente de lo físico, va a hablar solamente del mundo. Por eso van a tener la misma estructura, la misma forma. Ese es el resultado de la purificación del lenguaje, haber alcanzado el isomorfismo. ¿Bien? Entonces, ahí lo tienen, chicos bonitos. Sobre esto, ¿alguna duda, preguntita, comentario? Vamos, chicos, que yo sé que esto de acá puede, o sea, si hay que repetir algo, normal. Que yo he calculado que este tema debíamos acabar a las 10:50, 55 como máximo. Así que puedo explicar 5 minutos más sobre esto. Bien. ¿Dudas, preguntas? Tengo 5 minutos para explicar más el primer Wittgenstein. Ya. La teoría justamente del significado, Livia, ahí está. La teoría figurativa del significado. Claro, es otra manera de describir a la teoría pictórica del lenguaje. El lenguaje figura o representa los hechos. O sea, el lenguaje tiene que hablar al respecto de los hechos. El significado aquí va a implicar que cuando nosotros referimos a la realidad, ese contenido, aquello que significa la proposición, es algo de la realidad comprobable mediante la experiencia. Justamente, significar, o sea, utilizar un signo para referir a la realidad. Esos signos que utilizamos son el lenguaje. Por eso es que estamos hablando de una teoría del significado. El lenguaje va a ser el signo que me remita a la realidad. A eso nos estamos refiriendo. Muy bien, chicos. Si yo digo, la pizarra existe, ¿cuál es el hecho? Justamente, la presencia de la pizarra. Ya, ahí está. La pizarra existe. ¿Cuál es el hecho? La presencia de la pizarra materialmente en el mundo. La relación
entre la pizarra y la cualidad o propiedad de la existencia. Ese sería el hecho, pues. La relación entre el objeto pizarra y la cualidad, que en este caso es la existencia. Recuerda que hecho no solamente es relación entre dos cosas materiales, sino entre una cosa y una propiedad de la cosa. Por ejemplo, la regla es marrón. El marrón no es una cosa, el marrón es una cualidad de la regla. Entonces, hecho también se puede definir no solo como relación entre objetos, sino como su propia cualidad, que en este caso es ser marrón. ¿Ya? Claro. También hay esa posibilidad. Y es más, se puede diferenciar hecho atómico de hecho molecular también. Hecho atómico es un hecho individual, el polo es amarillo o Pedro es varón, y el hecho molecular ya son varios hechos juntados. Pedro es varón y usa cabello corto. Pedro es varón, usa cabello corto y tiene polo amarillo. Eso ya es un hecho molecular, porque ya es una relación entre un objeto y varias cualidades, o un objeto con otras cualidades y objetos. Entonces, también, ¿no? Pero eso ya, gente, es meterse, ya eso de hecho atómico y molecular, ya es quizás, vamos a decirle, ¿no? Pasarse un poquito de la frontera del prospecto. ¿Ya? Pasarse un poquito de la frontera del prospecto. Ya eso es algo que más hablamos adentro en la universidad. Sobre los conceptos que están por aquí, chicos, duda, preguntita, comentario. Bien. A ver, ¿todo bien? ¿Todo de nuevo? ¿Un repasito? ¿Repasito, gente? ¿O continuamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Repasito o continuamos? Profe, un humano es un objeto. Claro, Valeria. Exacto. El humano, en este caso una persona, es un objeto. Claro. El humano tiene dos brazos. Eso ya es un hecho, porque está refiriéndose a una cualidad del propio humano. El humano está girando. Ya, también, ¿no? Es un hecho, porque es un objeto más cualidad. Bien. Repasito, ya. Entonces, en resumen, la filosofía analítica quiere que la filosofía se encargue de clarificar el lenguaje, chicos. La filosofía analítica quiere que la filosofía sea utilizada ya no para darnos la verdad, sino para hacer un lenguaje que sea matemáticamente exacto. Y esa exactitud apunta a la descripción de los hechos del mundo. Entonces, si yo tan exacto voy a ser, tengo que asegurarme que de lo que hable solamente sea de cosas que están en el mundo físico material. No voy a hablar de ideas platónicas, no voy a hablar de razones universales, no voy a hablar del alma, no voy a hablar de Dios. Yo solamente hablo de aquello que está en el mundo físico para comprobar. Sea algo muy improbable, así sea improbable, pero no importa. La cosa es que sea algo comprobable mediante la experiencia, materialmente posible. Si es materialmente posible, aunque sea evidentemente falso, tiene sentido. O sea, que algo tenga sentido no quiere decir que sea verdadero. Que algo tenga sentido quiere decir que podría existir materialmente, que materialmente podría ser. Decir que tu perro eh, hace un mes defecó y sus heces tenían la forma de una pistola, qué sé yo. Bueno, es materialmente posible, ¿no? Entonces, puede ser que, no sé, pues haya solidificado así, qué sé yo, ¿no? Entonces, tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido, profesor? Hablar de cosas metafísicas, como el alma, por ejemplo, como las ideas de Platón. La semana pasada Hegel, pura metafísica, pues entonces, de eso no se habla, ¿ya? De eso no se habla, se elimina. Y justamente cuando nosotros hayamos eliminado toda la metafísica, hayamos eliminado todo lo que no tiene sentido, hayamos botado a la basura todo aquello que no refiere al mundo material,
a hechos, entonces lograremos el isomorfismo, que es la meta. Lograremos que el lenguaje y el mundo tengan la misma forma. Que aquello de lo que hablemos solamente sea lo que está en el mundo físico material. Esa es la meta. Eso es lo que hay que lograr, dice el primer Wittgenstein, la primera etapa. Hay que lograr el isomorfismo. Bien. Ahora, justamente, si hay un problema filosófico, ahí está, hipogrifo, son materialmente posibles, me dice por acá. Una figura mitológica, me estás preguntando en este caso. Claro, a ver, eso tendríamos que preguntarle al biólogo y el biólogo probablemente nos diga que no es materialmente, o sea, perdón, que es materialmente posible, no sé, tras una edición genética, ¿no? Hay una posibilidad, aunque sea mínima, de que eso llegue a existir materialmente. Con ingeniería genética, sí, profesor. Ah, podría ser. Entonces podría tener sentido. Así es una entidad material a la que te estás refiriendo, sí. Ahora, si me hablas del hipogrifo como algo, como una entidad metafísica, como algo que no proviene del mundo material, entonces no, pues. Claro, podría ser falso o verdadero, claro. Tú me dices, oye, existe una criatura que tiene pico de pato, cuerpo de castor y patas de no sé, y pone huevos, no es mamífero y pone huevos. Suena rarazo, ¿sí o no? Pero es materialmente posible. Y es más, todavía hay una criatura que es así, ¿no? Que es el famoso ornitorrinco. Entonces, sí, si es materialmente posible, sí, claro. Ahora, hablar, por ejemplo, del dios Apolo, ya eso sí ya no, pues. Hablar del dios Apolo ya no, ya. Hablar de Yahvé, por ejemplo, ya eso sí ya es algo metafísico, es algo que no se puede nunca comprobar mediante la experiencia, pues. Ahí sí ya no sería materialmente posible. Ya, así que esa sería la respuesta. ¿Lo van a funar, Carlito? No, pues es un ejemplo nomás, ¿ya? Es más, Wittgenstein dice justamente que no es que la metafísica sea basura, ¿ya? Sino que es tan elevado que mejor no hablar de eso. Hay una frase, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Es mejor callar. Acá tú le estás trazando límites al lenguaje. Entonces mejor me quedo callado, mejor no digo nada. Porque es tan elevado, tan puro, tan grande, que mejor ni lo nombro. O sea, en realidad, ya, y esto es un dato, ¿no? No sé, pero para la curiosidad, Wittgenstein era místico. Una cosa es ser religioso, otra es ser místico. El religioso busca a Dios mediante un camino preestablecido, rituales, sacramentos. El místico busca a Dios o lo divino, lo trascendente, mediante su interior. Wittgenstein era místico. El místico se calla, se queda callado, porque lo que encuentra es tan elevado, tan grande, que no se puede expresar con palabras. Es como el Buda. Llegas al nirvana y te quedas en silencio. No lo expresas, no lo dices, no lo hablas. Entonces, más bien, para Wittgenstein, el lenguaje humano es tan limitado y debe ser limitado para evitar hablar de cosas que no deben decirse, que no deben hablarse. Eso recién se sabe hace pocos años. Durante mucho tiempo utilizaban a Wittgenstein como un fundamento para el ateísmo, pero en realidad cuando encuentran sus notas personales, sus diarios personales, la gente se entera de que en realidad todo esto que decía, de que la metafísica no se debe utilizar, es para evitar faltarle el respeto a lo trascendente, intentando describirlo con un lenguaje humano que no alcanza para describirlo. Por eso su libro Tractatus cierra con esta frase, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Ahí te la dejo. Yo también pensaba
que esto, profe, lo está usando para maldecir a Dios. No, en realidad no. En realidad lo hace para evitar que con el lenguaje humano se intente describir algo que jamás se va a poder describir. Bien curioso. Cosas que no te dejan dormir por la noche, dice Valeria. Claro, curioso, muy curioso. Ya, entonces al final cerramos esto con que para él los problemas filosóficos, ¿se deben a qué? Se deben al mal uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque por gusto estarse peleando, pues. Mira, imagínate que yo me meta a, claro, justamente algo más allá de lo material, Gonzalo, que existe algo más allá de lo material. Sí, pero es indecible. Es más, afirmar que existe ya es atribuirle algo. Entonces es mejor simplemente así, nada más. Porque al decir si existe algo más allá de lo material, de la existencia material, ya es estar afirmando algo sobre aquello que está ahí. Es afirmar que existe. Pero ni siquiera deberías afirmar eso. Si lo sientes, así, te pone un parche en la boca. No digas ni que existe ni mucho menos que tiene cualidades, ¿no? Es bien, pues un freno bien fuerte su filosofía. Aplicando, claro. ¿Verdad, no, Valeria? No lo había relacionado. Muchas gracias. Y si no lo siento, tampoco digo nada, pues claro, claro, exacto. Si vas a usar el lenguaje, utilízalo para describir la realidad. Carla, imagínate que nos pongamos a debatir sobre la idea perfecta de árbol que está en el mundo de las ideas, de Platón. Yo digo que la idea de árbol es perfecta y Valeria dice, no, es imperfecta. Una pregunta. Por definición, la idea de árbol en el mundo de Platón, mundo de las ideas de Platón, ¿es física o metafísica? Ese concepto de la idea perfecta de árbol en Platón, ¿es un concepto físico o metafísico? Metafísico, pues Valeria, claro. Meta, ajá, es meta. Entonces, por gusto es, pues. Puede hacer pelearse por eso, porque jamás vamos a poder llegar a comprobarlo. Entonces, ¿qué hacemos peleándonos por si Dios es uno o es trino? ¿Qué hacemos peleándonos por cuántas partes tiene el alma? ¿Qué hacemos peleándonos por la razón universal? ¿Qué hacemos peleándonos por si el mundo de las ideas existe o no existe? O si quizás es perfecto o imperfecto. Porque jamás vas a llegar a comprobarlo. Entonces, por eso, si yo me mato con ese problema de si es perfecto o imperfecto del mundo de las ideas, con ese problema filosófico, es porque estoy utilizando el lenguaje para algo que no debo usarlo, pues, que es hacer metafísica. ¿Ya? Entonces, ese es el sentido de la primera etapa de Wittgenstein. Y bueno, ya, espero que se haya entendido porque tenemos que seguir avanzando. Bien, chicos, ahora que ya hemos visto esto, vamos a ver su segunda etapa. ¿Ya? Bien curioso. Vamos a ver su segunda etapa. Primera etapa, segunda etapa. La etapa de las investigaciones filosóficas. Investigaciones filosóficas. Ya mira, esto implica un regreso al mundo real. Wittgenstein, bien curioso ese personaje, se fue a pelear en la guerra, renunció a la fortuna familiar, familia se podría en plata. Su viejo era de la industria del acero de la época, principio del siglo XX, ya que olvídate, pues. Claro, intentó estudiar al inicio ingeniería aeronáutica,
Luego conoce a Bertrand Russell, se quita de la carrera y se pone a estudiar filosofía. Renuncia a eso. Claro. Y se vuelve maestro de escuela, profesor de escuela rural, Livia. Y justamente en esta labor, esa actividad, regresa al mundo real. Deja de rodearse de tanto viejo universitario que hablan, oh, lenguaje, metafísica, y se da cuenta, Marjorie, que en realidad todo esto que hemos estado hablando, todo esto de que hay que diferenciar sentido de verdad, de que el lenguaje tiene que ser exacto, de que la matemática, la lógica tiene que ser el modelo de exactitud para el lenguaje y describir la realidad, todo eso a la gente real, a la gente común, le importa muy poco. Por no decir que le vale madre, por no decir que les llega altamente, que no les importa. Oye, ¿tú crees que la casera del mercado le interesa que su lenguaje describa fielmente la realidad del mundo material? ¿Tú crees que al taxista que te mueve le importa que el lenguaje sea isomórfico? ¿Tú crees que a la parejita que en ese momento están bien pues así, no arrecochinados, así entre los dos, así que la agarra por la cintura, el cabello, les importa que lo que digan sea un lenguaje purificado? Pues no, ¿no? Entonces, entonces ahí se da cuenta de que el lenguaje en realidad es una herramienta que utilizan los seres humanos para comunicarse, para transmitir cosas que sean más allá, que están más allá de la mera exactitud, de la referencia a la realidad. Como que te aterrizan, ¿no? Te dice, oye, ¿qué fue con la gente real? Entonces acá en la segunda etapa, el valor del lenguaje está en su uso. El valor del lenguaje está en qué? Está en su uso. A esto le llamamos, si quieres, el giro pragmático. ¿Por qué? Porque es cómo tú utilizas el lenguaje. ¿Para qué lo utilizas, pues? Claro. Entonces, para el segundo Wittgenstein, ya más humano, ya menos bot, porque al principio es un bot. Ah, lenguaje exacto, lenguaje. Realidad, realidad. If, lenguaje, don, referir, realidad, entonces metafísica, go, eliminar. Parece una máquina en su primera fase. Su segunda fase ya se humaniza, ¿no? Dice que la gente utiliza el lenguaje, por ejemplo, para socializar, para establecer, Carlita, vínculos. Por eso también se habla del valor social del lenguaje y habla de juegos de lenguaje. ¿Bien? Entonces, voy a poner por acá, el valor del lenguaje está en su uso. Giro pragmático, aquí hace referencia al uso en situaciones concretas, resolver problemas concretos. Por ejemplo, a veces uno tiene el problema de expresar sus emociones o sentimientos. A veces el lenguaje natural no alcanza, ¿no? Me derrito, te dice cuando la abrazas. No es que esté pasando de estado sólido a líquido, o no al menos en todos lados. Es simplemente que siente una sensación pues de cercanía bastante intensa, ¿no? No te va a decir, ah, estoy segregando tantos miligramos de serotonina. No, no, te está diciendo pues que le agrada, ¿no? Estar ahí contigo. Entonces ahí justamente se produce este giro pragmático. Y se da la famosa teoría de los juegos del lenguaje. Pone por acá, juegos del lenguaje. El lenguaje es un juego normado. Juegos del lenguaje. Ponemos por acá. El lenguaje es un juego normado. Lenguaje es, ¿qué cosa? Un juego normado. O sea, un juego de reglas. ¿Ya? Pone por acá, tiene reglas. Claro, ¿por qué? Porque yo sé también que, por ejemplo, existen diferentes registros lingüísticos. ¿Ya?
Como hablo con mis amigos, no voy a hablar ante un juez, pues, por ejemplo. Obviamente, si estoy en el juzgado, qué sé yo, pues no sé, ¿no? Me denunciaron por pensar libremente y estoy ahí ante la justicia compadeciendo. Probablemente me pase, ¿no? De acá a 10, 20 años. Cuando sea ilegal pensar por ti mismo. Entonces, estoy ante el juez, pues tengo que hablar formalmente, esa es la norma. Estoy con mis amigos, estoy con mi pareja, pues son otras normas las que vamos a seguir. Bien, entonces, ahí ya tenemos, justamente existen normas, ¿no? Voy a poner por acá juegos de lenguaje y las normas dependen del contexto. Eso también es importante. Las normas dependen del contexto. Entonces, cada contexto tiene un uso del lenguaje fundamental, pues, ¿no? Un uso del lenguaje particular. O sea, las normas dependen del contexto. Normas dependen del contexto. Y también aparece una función social del lenguaje. El lenguaje cohesiona también, chicos. Función social. O sea que nos une como grupo. Por ejemplo, acá en la academia. Una persona que no ha pisado academia en su vida, no entenderá bien el término ciclero o dinosaurio, volé, agua, ¿no? Ese tipo de palabras que utilizamos por acá, dinosaurio, ciclero, volar, por ejemplo, cosas por el estilo, son jerga propia de la academia. Entonces, pues, quizás alguien de fuera no lo entienda. Entonces, por eso también el lenguaje cumple una función social, cohesión de grupos. Bien, entonces chicos, ahora sí, bien, vayamos a tomarle una fotito a eso, ya, tómale su fotito, porque debemos continuar con lo que es existencialismo y también posmodernidad. Bien, existencialismo, posmodernidad. Bien, ok. Ya, espérate, voy a salirme de acá para que le puedas tomar este fotito. Profe, ¿Wittgenstein deja de ser analítico entonces? Esa es una gran pregunta que me hacen por acá por interno. A ver, o sea, sigue utilizando la filosofía para un análisis del lenguaje, pero ya deja de ser isomorfista. Sigue siendo analítico, porque al final de cuentas está analizando el lenguaje mediante la filosofía, pero su análisis ya es, vamos a decirle, la forma eh, más ecléptica de la filosofía analítica. Claro, Russell le reclama y Russell, que era su maestro, se aleja de Wittgenstein para siempre, justamente por esta segunda etapa, pues. Porque con esta segunda etapa se puede admitir incluso usos inexactos del lenguaje. Y no es que deje de analizar el lenguaje, porque al final de cuentas está analizándolo, pero ya se aleja de la filosofía analítica logicista, ¿no? Vamos a decirle, abandona el logicismo. Eso sí sería más exacto, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, gracias Carlita, gracias Emily. Vamos a pasar a hablar del existencialismo. ¿Ya? Y esto ya tiene muchísimo que ver con lo que pasó en el siglo XX. ¿Qué pasó, chicos bonitos, en el siglo XX? La humanidad durante el siglo XIX se había emocionado con ciertos proyectos, que la razón nos iba a dar la verdad, que tras la Revolución Francesa y la caída del antiguo régimen, íbamos a tener una nueva humanidad, ya sin reyes, con democracia. ¡Oh, qué avanzados somos! La ciencia nos va a dar el conocimiento para progresar indefinidamente. Ya, la ciencia. Allá. 1914, que estalla en Europa, so pretexto de que un enfermito le da vuelta a un político importante. ¿Qué es lo que estalla, bebés? Bien.
A ver, la Primera Guerra Mundial. A ver, me preguntan por interno. Empezó a estudiar cómo en verdad es el lenguaje y no como uno piensa que debe ser. Claro, Joel. Esa es una buena acotación, ¿no? El segundo Wittgenstein es como que más descriptivo y menos normativo, pues. Al principio dice, así debe ser, carajo, así debe ser el lenguaje. Exacto. Al principio Wittgenstein se pone así, ¿no? Así debe ser el lenguaje, exacto. Cállense. Luego ya baja las revoluciones y se dice, "Ay, pues no, no, mejor veamos qué es lo que hace naturalmente la gente, pues. Claro, buena acotación del compañero. Y dentro de todo esto se produce pues la Primera Guerra Mundial. Entonces toda esa ilusión que tuvieron los europeos con su proyecto ilustrado de que, ay, la razón, la ciencia, nos va a dar el progreso. Allá, la ciencia. Anda, fíjate las armas químicas que se crearon en la Primera Guerra Mundial. Gas mostaza, gas sarín, toda esa vaina. ¿De qué ciencia y progreso me estás hablando? Segunda Guerra Mundial, bomba atómica. ¿Acaso los curitas que tanto te quejas son los que crearon la bomba atómica? Pregunta, pues. Profe, esos fueron los científicos. Ah, los sacerdotes de la ciencia. Hicieron su magia, ¿no? Hicieron su magia negra. Crearon la bomba nuclear. Entonces, ¿de qué ciencia salvadora de la humanidad me estás hablando? Dirían los posmodernos y los existencialistas. Ellos se encuentran en una crisis del sentido. Cuando Nietzsche dijo que Dios ha muerto, realmente le había atinado al hecho de que nosotros habíamos perdido el sentido de nuestra existencia. Entonces, la filosofía existencialista es lo que ocurre a partir de la muerte de Dios. Eso es importante. La filosofía existencialista ya es lo que viene una vez que el hombre se ha dado cuenta de que los principios trascendentes en los que creía ya no están ya. Dios ya está muerto. Y justamente ahí aparece de referencia Martin Heidegger. Heidegger. Que él nos hace una acotación bien importante. Él denuncia el olvido del ser. Pone por acá. Denuncia el olvido de la pregunta por el ser. Denuncia el olvido de la pregunta por el ser. O sea, es como que los seres humanos hayamos dejado de preguntarnos qué cosa es el fundamento de la realidad. Eso es lo que pasa con nuestro amigo Heidegger. Voy a poner por acá. Entonces, denuncia el olvido de la pregunta por el ser. Ahora, ¿qué más tenemos? Propone hacer una nueva ontología, ¿ya? Propone regresar a esa pregunta, pero crea una antropología para poder fundamentar su ontología. Mira, pongámosle acá, ¿ya? Basa su ontología en una antropología. O sea, al preguntarse por la esencia de la realidad, termina preguntándose por aquel que estudia la esencia de la realidad. ¿Quién es el que estudia la esencia de la realidad? El hombre. El hombre es el que estudia la esencia de la realidad. Entonces, como es el ser humano el que se pregunta por el ser, pues mejor me dedico a estudiar al ser humano. Mejor me dedico a estudiar al hombre. Entonces, el hombre es el que se hace la pregunta por el ser. Ahora, ¿qué cosa es el hombre? ¿Qué cosa es el ser humano? Dice Heidegger que el ser humano debe entenderse como Dasein. ¿Qué significa esto, profesor del Dasein? El ser ahí
en el mundo. Ser ahí, entre paréntesis, en el mundo. O sea, cuando Heidegger analiza al ser humano, no está analizando, Tapia, una abstracción del hombre. No, él está analizando al ser humano concreto y particular, al ser humano como tú y como yo, que tiene problemas, que tiene angustia, que quiere comer en el almuerzo, que tiene que postular al examen de admisión. Entonces, es la relación que tiene el hombre con el entorno en el que vive. Ya saben, ser ahí en el mundo. A este lo describe como un hombre cotidiano en relación con el entorno. O sea, es una filosofía de lo cotidiano. El hombre cotidiano en relación con qué? Con su entorno. Entonces él se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la gente común, con la gente de a pie? Bueno, justamente nosotros nos damos cuenta de que tenemos una radical libertad, ponen por acá, y esa libertad nos va a generar angustia. La angustia está muy relacionada con el hecho de que somos libres, con la libertad. ¿Cómo así, profesor? Es que fácil, pues cuando tú tienes la capacidad de decidir, te genera angustia. Mira, si tú llegas a tu casa y tu mamá, hijo, ¿ah? Hay aquí gallina para comer. Ya, mamá, bacán. Pero si vas al Chifa, por ejemplo, y te traen la carta, ya como 20 platos, chihuahua, pollo con taucí, chancho con tamarindo, limoncay, lomo de carne al estilo oriental. Ah, mucha libertad, ¿no? Muchas opciones, me angustio al momento de elegir. Entonces la libertad genera angustia. Profe, ¿puede repetir qué era el olvido de la pregunta por el ser? Claro, para Heidegger, el ser humano ya no hace ontología. O sea, ya no se pregunta por el fundamento de la existencia. Emily, el ser humano vive como animalito nomás, ya no se hace preguntas profundas. En el siglo XX, dice Heidegger, el ser humano ya no es como antes, que se pregunta de dónde viene todo. Ahora solamente vive, 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 vive nada más. Ya, ya no piensa ya. Por eso es el olvido de la pregunta por el ser. Ya no hace ontología. Entonces, para volver a pensar otra vez en el ser, la esencia de la realidad, analicemos, dice Heidegger, al hombre que se pregunta por el ser, al ser humano, y lo analiza como un sujeto cotidiano en relación con su entorno. Justamente ahí viene eso que la angustia genera libertad, porque normalmente nosotros elegimos, y eso nos puede generar angustia. Ahora, hay algo de lo que sí tenemos que darnos cuenta, que el hombre es un ser para la muerte. ¿Qué significa esto? Que es nuestra posibilidad más auténtica. O sea, no hay nada más seguro que el hecho de que te vas a morir. Única posibilidad ineludible del hombre. Ineludible, o sea, inevitable, ¿eh? Poner inevitable del hombre. Inevitable y segura del hombre. Lo único que tienes de seguro es que te vas a morir. Eso es que seas un ser para la muerte. Y tú eres consciente de eso. Tú sabes que te vas a morir. Todos sabemos que no vamos a morir. Y a veces intentamos resolver esa situación de angustia que nos genera, llenando el vacío de alguna manera, pues. Entonces, ahí tienes, somos seres para la muerte. Eso descubrimos en nuestra relación con el día a día. Entonces, Heidegger comienza diciendo, ¿no? Ya que la gente ahora es bruta, ya no se pregunta por el ser, ya. Tontería nomás anda pensando en el ser humano. Hay que regresar a preguntarnos por el ser. Pero aguanta. ¿Quién se hace la pregunta por el ser? Ah, pues el hombre, ¿no? Entonces, si el hombre se hace la pregunta por el ser, hay que estudiar al hombre. ¿Qué decimos del hombre? Que siempre está en su entorno, es un ser cotidiano, un ser ahí en el mundo, siempre está en su entorno, y aparte también sabe que es mortal. Como sabe que es mortal, puede elegir dos caminos.
la existencia auténtica y la existencia inauténtica. La existencia auténtica es aquella que acepta la muerte. Pone por acá. Acepta su esencia y vive de acuerdo a tal cosa. Acepta su esencia mortal. Entonces, tú te comportas cuando tienes existencia auténtica como realmente lo que eres, un ser mortal limitado. Vives tu vida bajo un proyecto propio, porque si eres mortal, tu vida es muy corta como para estar viviendo por otros o para otros. Pero en cambio, la existencia inauténtica no acepta su mortalidad. No acepta su mortalidad. No acepta su mortalidad. O sea, vive como si fuera inmortal, pues. Desperdicia su tiempo, vive para otros. Claro, si fuéramos inmortales, no habría problema, ¿no? En pasar 2 años de tu vida, loquito, resolviéndole problemas a otra persona, en vez de construirte a ti mismo. Aprovechar que estás joven y fuerte para centrarte en ti y estudiar, e ir corriendo te llama, ay, mi mamá me dijo que tengo que ordenar mi casa, amiguito, ¿puedes venir a ayudarme? Y corriendo vas y le resuelves el problema. Y luego, gracias, amigo. O sea, perder 2 años de tu vida, tu tiempo, tus tardes, dando atención a personas que simplemente te usan, pues justamente no es existencia inauténtica, pues, porque si tú valoraras tu tiempo, que es lo único que tienes, aceptaras que eres mortal, no desperdiciaras tu tiempo de esa manera. Era inocente ese Gonzalo. ¿Cómo puede entrar a casa ajena y dice, esa existencia auténtica y auténtica pertenece al Dasein? Claro, es la condición del Dasein, pues. El Dasein, que es el ser ahí, o sea, el ser humano es el Dasein. El ser humano puede tener existencia auténtica como inauténtica. Cuando aceptas que eres mortal, vives tu existencia auténtica. Es una experiencia, dice Valeria. Recuerda, Valeria, que yo hago en vivos. Y me llega cada caso. Profe, me pasa esto, el otro. Menos mal, yo sí me di cuenta desde bien joven. Hay gente que no se da cuenta. Bien, entonces, vamos a seguir hablando ahora de nuestro querido y gran amigo Jean-Paul Sartre. Sartre, él es representante del existencialismo ateo, dice él. Yo soy existencialismo ateo. Vamos a poner por acá. Existencialismo ateo. Sartre dice que tienes que diferenciar el ser en sí del ser para sí. O sea, para Sartre incluso esto es más radical, porque no hay ninguna esencia que nosotros tengamos. ¿Cómo así, profesor? El ser en sí y el ser para sí. El ser en sí y el ser para sí. Hay una diferencia fundamental. El ser en sí es el que tiene una esencia predefinida y el ser para sí construye su propia esencia, no tiene esencia, o sea, no tiene algo fijo. ¿Quién es el ser en sí el que tiene su propia esencia? Cualquier cosa, cualquier objeto que exista, cosas. Por ejemplo, la tiza tiene una esencia predefinida, es un objeto que sirve para escribir. La mochila sirve para llevar cosas. Estoy tomando agua, profe. Taza tiene una esencia predefinida. El carro tiene una esencia predefinida. En cambio, el ser humano, el hombre, para Sartre, no tiene una esencia. Él mismo tiene que construir su propia esencia. Él mismo tiene que inventar cuál es su papel en este mundo. Nosotros nacemos en blanco, piensa Sartre, nacemos en blanco y somos nosotros quienes tenemos que inventar nuestro papel en el mundo. Entonces, en el hombre, la existencia precede a la esencia. La existencia
es anterior, o sea, primero existes y luego recién tú mismo formas qué vas a hacer, ¿no? Primero naces y luego dices, yo voy a ser médico, yo voy a ser sicario, yo voy a ser streamer, yo voy a ser ingeniero, zapatero nuclear, lo que sea. ¿Ok? ¿La angustia es por la libertad o por la muerte? Buena pregunta, Livia. Claro, la angustia va a provocarse por la libertad y la muerte es aquella condición a la que nosotros nos enfrentamos. Justamente, el hecho de que seamos seres mortales hace que esta libertad genere angustia. O sea, si quieres decirle, la muerte nos hace recordar que nosotros tenemos que elegir nuestro modo de vida, porque tenemos una vida limitada, solamente una sola vida. Entonces, esa capacidad de elección es la libertad. Entonces, justamente, la muerte es lo que constantemente nos recuerda la angustia que nos genera la libertad, para verlo de esa perspectiva. Bueno, seguimos. ¿Qué más? En el hombre la existencia precede a la esencia. ¿Ya? Eso es fundamental en nuestro amigo Jean-Paul Sartre. ¿Y qué más? El hombre está condenado a ser libre, pues, porque constantemente tiene que elegir. El hombre está condenado a ser libre. Condenado a qué? A ser libre. Constantemente tienes que tomar elecciones, tomar decisiones. Y ya para ir cerrando esto de aquí, ya vamos a identificar el proyecto del posmodernismo, ya que es un poquito más, más sencillo de entender, ¿ya? Existencialismo, Heidegger, y ahora pone por acá posmodernismo. Entonces, en resumen, para los existencialistas, nosotros tenemos que construir nuestra esencia. Para Sartre es un poco más radical, porque al menos para Heidegger somos seres naturalmente mortales. ¿No? Ahí estará la posibilidad que todos los hombres tienen, es el hombre ser para la muerte. Sartre lo ve de una manera un poquito distinta. Dice que la libertad es radical y absoluta. Por lo tanto, tienes responsabilidad plena sobre todos los actos cometidos. Ahora, la posmodernidad, ¿qué trae? Ya, estos enfermos van a la tumba de la modernidad y defecan encima. Profe, ¿cómo así? O sea, rechazan por completo la modernidad. Rechazo a la modernidad. Los posmodernos están bien desilusionados de todos los grandes proyectos que había prometido la Ilustración, el siglo XIX. Esa idea del progreso, por ejemplo, que trajeron los ilustrados, que la humanidad iba a avanzar conforme pasa el tiempo, ya eso, ya los posmodernos lo vilipendian, lo rechazan. Ellos ya se dieron cuenta, o creen haberse dado cuenta, de que no hay sentido en seguir proponiendo ese tipo de proyectos gigantes o metarrelatos. Por eso es que también rechazan los dualismos. ¿Qué es eso, profe? Del antidualismo. O sea, no existen solo dos puntos de vista. En la época que ellos viven, que los posmodernos viven, se está desarrollando la Guerra Fría. Y ahí tienes el clásico dualismo, capitalismo-comunismo. Pues ellos dicen que hay que salir de esa dicotomía, de ese falso dilema. Entonces, ahí justamente aparece la filosofía de Jean Lyotard. Lyotard califica a los metarrelatos, a los grandes relatos del siglo XX, como figuras desfasadas. O sea, profe, o sea, él dice que estos proyectos como el comunismo, el positivismo,
el capitalismo, etcétera, han fracasado. No nos han dado realmente lo que nos habían prometido. Entonces, por eso el Lyotard rechaza los metarrelatos. Metarrelatos. ¿Qué son los metarrelatos? Son las grandes construcciones o filosofías totalizadoras que se hicieron en el siglo XIX. ¿Ya? Son los grandes proyectos para toda la humanidad, proyectos universales. ¿Ya? Si quieres decirle el metarrelato, es una filosofía que te va a dar la solución a todos los problemas. Por ejemplo, el cristianismo te promete la salvación. El comunismo, haces la revolución y vas a ser igual a todos. Oh, por fin vamos a ser todos iguales. También falla en su proyecto. El positivismo te prometió que con la ciencia te ibas a salvar. La ciencia sirvió para hacer armas químicas, no para salvarte. Entonces, todo esto se presenta como un metarrelato, como algo que ya murió, como algo que fracasó y hay que dejar de lado. Eso es entonces la característica del hombre posmoderno. Bien, chicos, claves, claves. Mientras tanto, van a ir poniendo las preguntas los que tengan las preguntas para responderlas, ¿ya? Vamos. La primera, para la filosofía analítica de Wittgenstein, ¿a qué se refiere con modernidad? Buena pregunta, Lidia. A todo el proyecto iniciado a partir del siglo XVI hasta el siglo XX. ¿Y qué características tiene este proyecto del siglo XVI al siglo XX? Antropocentrismo, que el hombre es el centro de todo, que existe el progreso, dijeron los ilustrados en el siglo XVIII, que la ciencia nos va a salvar, dijo Comte en el siglo XIX. A todo lo que ha pensado el ser humano en la modernidad, en la filosofía moderna, a todo eso el posmodernismo lo bota a la basura. ¿Bien? Entonces, por eso. Ahora, bueno, siendo 11:38, me preguntan por interno si es que puedo explicar un poquito de Gianni Vattimo. ¿Ya? Ok. Entonces, normal. Gianni Vattimo, gente, tiene esta diferencia entre el pensamiento fuerte y el pensamiento débil. ¿Qué es esto, gente bonita? El pensamiento fuerte justamente es lo que Lyotard llamaría los metarrelatos. Si quieres decirle un pensamiento que se impone, ya este es un proyecto, el pensamiento fuerte es un proyecto que tiene algo seguro, es seguridad epistemológica y ontológica. Pero dice Bátimo que esto de aquí ya fracasó, que ya no existe o ya no debería existir pensamiento fuerte. Ahora solamente existe el pensamiento débil. Existen múltiples perspectivas. Todo es relativo. Perspectivas. Existen múltiples relatos, si quieres decirle, sobre la realidad. Entonces, para Bátimo, no tiene que haber un pensamiento que se imponga. Ninguna imposición ni ninguna seguridad. Porque nada es seguro. Todo puede cambiar de un momento a otro. Entonces, la filosofía que venga, dice, no tiene por qué ser impositiva. Tiene que ser plural, tiene que tener múltiples perspectivas. Bien, esto es lo que piensa Gianni Vattimo al respecto de esto. Escuela de Frankfurt es lo mismo que posmodernidad. No es lo mismo. La escuela de Frankfurt es posmarxismo. La escuela de Frankfurt defiende al marxismo de la posmodernidad, pero la escuela de Frankfurt lo que hace es decir que para lograr el comunismo no tenemos que empezar por la revolución, sino tenemos que empezar por la cultura. Primero, capturas la cultura y luego le enseñas a la gente a través del arte a ser comunista y luego ya harán la revolución, pero primero capturas la cultura, la educación. Eso es lo que propone la escuela de Frankfurt. Chicos, tutora, por favor, para la próxima sesión, que las preguntas sean públicas, ¿bien? Si es que se puede, ¿bien? Que las preguntas sean públicas, si es que se puede, para que todos sepan a qué estamos respondiendo, ¿ya, chicos?
Bien, ahora vamos a responder a las preguntitas del material. ¿Tienen claves, chicos? A ver, de la 1, Josué, sale corazón, ¿ya? Sale corazón. Bien. De la 2, claro, cuando tú te preguntas qué es la nada y todo eso, estás haciendo metafísica. Ya, y si estás haciendo metafísica, según el primer Wittgenstein, estarías haciendo un mal uso del lenguaje. Por eso que de la 2 escasa. Bien, entonces, de la 3, cuando digo el gato duerme sobre el sillón, esa oración tiene sentido y es verdadera porque en el mundo hay una situación concreta que coincide con eso. El gato efectivamente está sentado en el sillón. Su compañero agrega, eso es como si las palabras se acomodaran igual que los objetos están ordenados en la realidad. Claro, justamente, ¿qué característica del primer Wittgenstein? Sería aquí avioncito, pues el lenguaje refleja la realidad mediante el isomorfismo, ¿ya? De la 4, a ver, identifique los enunciados correctos sobre el segundo Wittgenstein. A ver, vamos a poner por aquí, ¿ya? Niños, a ver, sería la 1 verdadera, la falsa sería la 2, porque la 2 dice, el lenguaje funciona como un conjunto de reglas fijas e invariables que determinan el sentido de toda proposición. Entonces, casita de la 4. 5. Ya acá han venido bastantes de verdadero y falso, ¿no? Bueno, el primer Wittgenstein consideraría que la afirmación, la conciencia cósmica de la eternidad resuena en los planos superiores del alma. No tiene sentido. Pues hablar de una conciencia cósmica y del alma no tiene sentido, ¿no? Sería verdadero. Una proposición sin verificación empírica ni estructuras lógicas consideradas sin sentido en el Tractatus. Claro, solamente tiene sentido aquello que se puede confirmar mediante la experiencia. Entonces sí, verdadero. 3. Para el segundo Wittgenstein, lo importante es el uso de la afirmación en un contexto determinado, ¿sí? Importa el contexto verdadero. Y la 4, ambas etapas del pensamiento de Wittgenstein coinciden en rechazar el lenguaje metafórico, no. La segunda no rechaza el lenguaje metafórico, lo acepta como un juego de lenguaje. Entonces, la 4 es falsa, 5 dedo. ¿Ya? Ahora, Heidegger, ya pues, diferencia entre dos tipos de existencia, auténtica e inauténtica. Enano, por eso, de la 6. Según la filosofía de Heidegger, ya chicos, a ver acá, la 7, entonces, ¿qué saldría? A ver, ¿tienen clave? Ya tenemos que gente ir acabando la clase. Han tenido muchas preguntas el día de hoy. Bien, y hemos priorizado eso, ¿ya? Ya, pues, 7 entonces, corazón saldría, ¿ya? 8, Carlos observa una estatua en el parque. Ya, reflexiona sobre su vida y sobre la estatua. Igual vamos a explicar, porque luego en la encuesta pone, no, no explicó, maldito. Entonces, vamos a explicar, ¿ya? Dice, 1, la estatua representa el ser en sí, y me voy a pasar el tiempo, ¿ya? ¿Está bien? Porque simplemente es lo que es. Ya, en efecto, chicos, eh, claro, es el ser en sí porque tiene una esencia, ¿no? Sirve de adorno, sirve de estatua. Entonces es verdadero. Carla, al imaginar nuevas posibilidades, actúa como ser para sí. Claro, porque ella no tiene esencia, ella siempre puede transformarse en algo nuevo. Entonces, por eso es que la 2 es verdadera. La 3, el ser para sí no se proyecta, sino que permanece estático. No, falso. El ser para sí siempre está cambiando. Y 4, el ser en sí no tiene conciencia de su existencia. Claro, la cosa, la tiza, la taza, el ser en sí, pues, ¿qué conciencia va a tener? ¿La taza tiene conciencia de que existe? No, pe profe, allá. Entonces, no tiene conciencia, es verdadero que no tiene conciencia. 4, por lo tanto, es avioncito la clave de la 8, ¿ya? 4, verdadero, avioncito la clave de la 8. Ya, de la 9, a ver, si analizamos, va a salir enano la clave. Ahora, Martin Heidegger dice en la 10, figura central del existencialismo, reformuló la ontología desde la existencia humana. A partir del concepto de Dasein, Heidegger alude a diferenciándose de otros entes por su capacidad de cuestionar el sentido del ser. Ya. Justamente, ¿qué es el Dasein? Es el ser ahí en el mundo. Es el hombre cotidiano en relación con su entorno. ¿A qué haría referencia esto? Que cada quien va a tener una situación particular. Cada quien está en su entorno determinado. Yo estoy dictando mis claves aquí en el salón, tú estás en tu casa jugando con tu perro, tú estás en tu casa mirando la pantalla, cada uno está en una situación.
Entonces, por eso la clave es casita, en la existencia singular que se vive en cada experiencia. 10 corazón. Bien, ahora, 10. Fiorella trabajó como contadora. Le decían que era exitosa, pero se sentía vacía y decidió tomar control de su vida. Dejó su empleo estable y comenzó un emprendimiento en diseño de moda, campo que le apasionaba sobre niña. En cada paso asumió los riesgos y responsabilidades de su decisión. Ok, entonces, ¿qué hizo Fiorella? Comenzó a construirse ella misma desde sus propias decisiones. Claro, ¿responde una esencia profesionalmente heredada? No, ella decidió qué hacer. Por eso la clave es enano. Fiorella se construye como sujeto mediante sus actos. Bien, ahora, la 12. Ya, si encuentras tus claves de verdadero y falso, vas a ver que sale avioncito. ¿Ya? La 13. En una escuela se promueve el desarrollo emocional junto con el razonamiento lógico de todas las materias. Esta integración que niega la separación mente-cuerpo, razón-emoción, expresa una postura de la posmodernidad. Claro, yo no tengo por qué separar mente-cuerpo, no tengo por qué separar razón de emoción. Entonces, no tengo que quedarme solamente en dos puntos de vista. Soy antidualista. Por eso es dedito. Y ahora sí, ya que hemos resuelto más del 70%, vamos a marcar la 14. Ahí justamente rechaza la idea de progreso, 14 enano, y de la 15 sale besito. Cuídense, gente, nos vemos la próxima semana. Conmigo hasta acá un gusto. Muchas gracias.